El tema con el que quiero ahora introducirme y compartir es el tema de pareja. En mi práctica como counselor, como acompañante de parejas. Obviamente cada pareja es distinta. Están formadas por dos personas normalmente, que a su vez son distintas entre sí, con individualidades muy, muy particulares. Sin embargo, hay escenarios, hay particularidades, hay historias que se repiten. Y ese escenario, ese trasfondo que hay detrás de cada persona, que luego se ve reflejado en la pareja, al cual quisiera referirme. Cuando recién comentaba de que había escenarios comunes a muchas parejas, y que es el motivo de este comentario, digamos, me refería concretamente a lo que es la dependencia emocional. ¿Por qué? Porque la dependencia emocional no nace del amor, sino nace del miedo. Es casi un intento desesperado de llenar una ausencia que, aunque invisible, define gran parte de nuestras conductas. Lo que llamamos amar demasiado, tal vez no sea más que una lucha encubierta contra una soledad que nos quema por dentro. A pesar de aparente autosuficiencia, seguimos siendo criaturas profundamente inseguras, marcadas por contradicciones en nuestra formación, y anhelamos la libertad, pero tememos el aislamiento. Aterra la posibilidad de ser abandonado. Esta tensión empuja muchas veces a establecer relaciones que no surgen del deseo genuino de compartir la vida, sino de la urgencia de escapar de sí mismo. Y en esto Erich Fromm se explayó muy bien. Entendió que el problema no está en el amor como emoción, sino en cómo lo confundimos con la necesidad compulsiva de fusión. Y desde chicos, se nos inculca la idea de que estar solo es un fracaso, es una anomalía que debe corregirse cuanto antes. Esto está reforzado por la cultura, por la educación, por los medios, que nos muestran la vida afectiva como un camino inevitable hacia la realización personal. Amar se convierte en una misión que no tolera el error, y estar sin pareja es percibido como un defecto que debe ocultarse o solucionarse, y hasta con urgencia. Así muchas personas comienzan a ver en el otro, no a otra persona, a un ser humano, sino a un refugio emocional, una especie de antídoto contra su propia ansiedad existencial. Y es ahí donde el vínculo afectivo se desnaturaliza y deja de ser una expresión libre de la voluntad y se convierte en un mecanismo de defensa. La pareja ya no es alguien a quien se elige, sino alguien a quien se necesita. Erich Fromm, repito, cito nuevamente, advirtió que el amor auténtico solo es posible entre personas que han logrado cierta independencia interior. Y sin esta madurez emocional, lo que se construye no es una relación, sino una dependencia mutua que suele presentarse como entrega, pero que esconde una lucha silenciosa por la supervivencia emocional. Se expresa en formas sutiles pero destructivas. Celos disfrazados de cuidado, control disfrazado de protección, sumisión disfrazada de compromiso.
Cada palabra, cada decisión gira en torno a la necesidad de asegurar que el otro no se vaya, que permanezca, que siga siendo fuente de consuelo y de validación. Pero en ese intento de aferrarse, se pierde la vista al otro. El ser amado es reducido a un papel funcional, de estabilidad emocional. No importa tanto quién es, sino lo que representa. Y esta reducción del otro a una función convierte el amor en un acto egoísta. Aunque se manifieste bajo apariencias de generosidad, apariencias de sacrificio. Este tipo de amor no construye, consume. Alimenta un círculo vicioso donde cuando más se necesita el otro, menos se le conoce. Dependiente emocionalmente, no se puede mirar con claridad porque su mirada está empañada por el miedo. Y cuando el miedo guía lo que se produce, no es intimidad, sino es ansiedad. Se vive con una constante sensación de estar en riesgo, como si una mínima distancia pudiera provocar el colapso de todo. La fragilidad emocional genera una conducta obsesiva, donde cada silencio, cada retraso, cada gesto ambiguo del otro se interpreta como una amenaza. El vínculo se vuelve una especie de prisión compartida, donde ambos terminan esclavizados por una necesidad que nadie se atreve a cuestionar. Desde esta perspectiva, la dependencia emocional no es un síntoma aislado, sino una expresión de un malestar bien profundo, que es la incapacidad de estar con uno mismo. Quien no ha cultivado una vida interior sólida, tiende a buscar afuera lo que no ha podido construir adentro. Su autoestima depende del reflejo que encuentra en la mirada ajena. Su sentido de identidad se configura a partir del deseo del otro y su estabilidad emocional queda a merced de factores externos. Esta estructura es inestable, porque todo lo que proviene del exterior puede desaparecer. Y cuando el otro se aleja, la persona dependiente siente que todo su mundo se desmorona, porque nunca fue suyo, para empezar. La libertad es una condición indispensable para el amor real. Si uno no es libre para estar solo, si no se tiene la posibilidad de hacerlo, no se elige amar. Se necesita amar. Se comparte la vida, se intenta sobrevivir a través del otro. Este modelo en el amor se convierte en una forma de alienación. El yo desaparece para fundirse con otro ser, no como un acto de unión voluntaria, sino como una forma de evasión. Esa evasión no es otra cosa que la manifestación de una profunda inmadurez afectiva que se disfraza de romanticismo, pero que en realidad es una huida de uno mismo. La raíz de la dependencia emocional no es solo una cuestión psicológica, sino es existencial. Y al mirar al frente de nuestras carencias, nuestras inseguridades y nuestros temores más profundos, es que esta carencia aparece con toda claridad. Nos enfrenta a una verdad incómoda que muchas veces hemos llamado amor, a lo que en realidad era necesidad. Y hemos confundido la presencia del otro con la ausencia de nosotros. El amor se convierte en una vía de escape al propio vacío. Lo que se construye no es una relación verdadera, sino es un refugio frágil, que depende por completo de que el otro no se mueva, que no cambie, que no se aleje. Y es ahí donde crecer dentro de ese vínculo y es muy difícil. Ajustarse a lo que se cree que el otro espera, a moldearse para no incomodar, para no perder esa fuente de estabilidad emocional que ha pasado a convertirse en un sustituto de la propia autonomía,
El amor deja de ser un acto espontáneo y se transforma en una estrategia, inconsciente sí, pero para mantener a raya el miedo al abandono. La individualidad se ve como una amenaza. Cuanto más autónomo se vuelve el otro, más ansiedad genera. Cada gesto de independencia se interpreta como un signo de desapego. Cada interés personal se percibe como una traición silenciosa. Esta visión distorsionada hace que muchas personas intenten compensar su inseguridad ejerciendo control, estableciendo reglas no muy claras, generando culpa, manteniendo al otro emocionalmente en deuda. Sin darse cuenta, convierten la relación en un juego de poder, donde lo importante ya no es compartir la vida, sino asegurarse de que el otro no escape. Y lo paradójico de este patrón es que cuanto más se busca retener al otro, más se lo aleja. La vigilancia constante, la necesidad de aprobación continua, la exigencia emocional permanente, todo eso genera un clima de tensión que termina asfixiando. Que debería ser una experiencia liberadora, se vuelve una carga. Las personas involucradas ya no se encuentran por elección, sino por temor a las consecuencias de separarse. Permanecen juntos no por lo que se es, sino por lo que se teme enfrentar si se queda solo. Y en este clima emocional tan condicionado por el miedo, la conexión pierde su autenticidad. Una relación afectiva basada en la libertad no necesita de vigilancia ni de sacrificio, mucho menos de un sacrificio de la propia identidad. Cuando el amor se entiende como pertenencia, se cae en una trampa, la de confundir posesión con cercanía, sumisión con compromiso. Convivir con el otro se intenta absorberlo. Se espera que el otro renuncie a sus espacios, a sus deseos, a sus decisiones. Y esta exigencia no se formula a veces explícitamente, está presente. Está presente en esos silencios incómodos, en los reproches indirectos, en las emociones contenidas que estallan por acumulación. Deja de ser un espacio para florecer y se convierte en una jaula emocional donde los dos, ambos, incluso sin darse cuenta, renuncian progresivamente a su esencia. Fromm planteaba que el amor verdadero solo puede surgir entre personas que ya se habían afirmado, al menos en parte, como seres completos. Pero en la práctica surgen entre individuos los problemas que no han construido su identidad. Y en vez entonces de amar desde la abundancia, se ama desde la carencia. Cuando dos carencias se encuentran, lo que se forma no es un puente, sino un cruce de necesidades que terminan colapsando por su propio peso. La conexión emocional se vuelve una forma de parasitismo mutuo, donde uno succiona validación mientras el otro entrega afecto como una moneda de cambio, esperando recibir a cambio estabilidad, reconocimiento. Lo que menos se da es amor genuino. Lo más dolorosa de esta dinámica es que suelen instalarse de manera progresiva y silenciosa. Todo parece un acto de entrega, de pasión. Poco a poco los límites personales comienzan a desdibujarse. Se renuncian a actividades, se abandonan actividades, se dejan de lado amistades. Todo con tal de mantener viva una relación que en el fondo ya no tiene raíces sanas. La voluntad se debilita, la iniciativa se paga. Y la vida individual empieza a depender de la validación constante del otro. Esto genera un tipo de esclavitud emocional muy difícil de identificar porque está disfrazada de amor incondicional, pero no lo es. Es miedo a no ser suficiente por uno mismo.
Este tipo de vínculos, incluso el conflicto, se transforma en una herramienta para reafirmar la conexión. Las discusiones no buscan resolver diferencias, sino confirmar que el otro está aún involucrado emocionalmente. Se genera una montaña rusa afectiva, desgastante, pero también produce una ilusión de intensidad. Esta adrenalina emocional se vuelve adictiva y sustituye al amor auténtico, que es más sereno, más maduro, pero menos espectacular. Se confunde intensidad con profundidad, drama con pasión, dependencia con compromiso. Y cuanto más se normaliza este estado de tensión, más difícil se vuelve pensar, imaginar una relación distinta. Las consecuencias más graves de vivir atrapado en este tipo de amor es que se pierde el sentido de identidad. La persona ya no sabe quién es fuera de la relación. Las decisiones se subordinan al bienestar del otro. Los deseos propios se silencian para evitar el conflicto y los sueños individuales se congelan por miedo a que causen distancia. Esto produce una desconexión progresiva y cuando alguien se aleja demasiado de su centro, ya no ama, simplemente se aferra. Uno puede sujetar algo con mucha fuerza, y sin embargo no sentir por ello ningún afecto. Uno se aferra por necesidad, por inseguridad, por temor, pero no por amor. Cuando el otro se convierte en el único sostén emocional, cualquier amenaza de separación se vive como una catástrofe. La angustia que genera la idea de perder la relación no es proporcional al amor real, sino al nivel de dependencia emocional que se haya creado. Se teme al abandono no porque se ame profundamente, sino porque sin el otro se siente que no hay identidad, no hay dirección, no hay valor propio. Esta forma de vivir los vínculos erosiona lentamente la autoestima. Las personas que sufren de esto se vuelven incapaces de confiar en sus propias decisiones. Empiezan a necesitar la aprobación por cada paso que dé. Pierde la confianza en su capacidad de sostenerse a sí mismo. En este estado de fragilidad emocional, la libertad del otro se percibe como un riesgo. Lo que escapa al control genera ansiedad, una salida sin avisar, un silencio prolongado, un cambio. La vida gira en torno a monitorear, intentando predecir cada movimiento del otro, a buscar pistas de que todo está bien. Esa búsqueda constante de seguridad se termina afectando a la espontaneidad, a la autenticidad y a la dignidad emocional, porque ya no se ama desde la plenitud, sino desde la urgencia para evitar un colapso. Este tipo de relación, lejos de ser una experiencia de encuentro genuino, se convierte en una lucha silenciosa por no quedar solo ni un minuto ante uno mismo. Cada gesto afectivo está atravesado por una estrategia inconsciente, está contaminado por una cuota de miedo. En lugar de fortalecerse, las personas se debilitan mutuamente, se encadenan bajo la ilusión de una conexión que en realidad solo perpetúa el temor a ser abandonados. Y bajo esa ilusión muchas veces se termina construyendo una vida donde el amor ya no es selección, sino dependencia disfrazada de entrega. Recuperar la dignidad emocional no es un proceso, ni algo que se resuelve simplemente con tomar distancia del otro. Requiere una transformación profunda, afectiva. Primero, hay que aprender a estar con uno sin sentir que falta algo esencial. Revisar creencias, tal vez profundamente arraigadas, sobre lo que significa el amor, el valor propio,
la compañía. Hemos sido educados bajo la idea de que plenitud solo es posible si alguien nos elige, nos acompaña, nos afirma. La soledad no es una opción digna, sino es un síntoma de fracaso, nos han dicho. Esto crea una predisposición a buscar lo que no se ha construido dentro. El sentido de valía, una identidad sólida, un motivo para vivir. La consecuencia es que las relaciones dejan de ser espacios de encuentro y se convierten en refugios contra el miedo. Solo el cuestionar este paradigma y desde ahí es posible comenzar a formar vínculos verdaderamente libres. No es una emoción pasiva amar, que simplemente ocurre, sino es una capacidad a aprender, a desarrollar. Capacidad que exige, antes que nada, trabajar sobre uno mismo. No se trata de aprender técnicas de seducción ni estrategias para mantener viva una pareja, sino de cultivar la madurez emocional suficiente como para no necesitar al otro como prótesis psicológica. En este nivel, el amor deja de ser una necesidad y se convierte en una elección consciente. Para llegar a eso es imprescindible enfrentarse al dolor de la desconexión interior, el vacío existencial que suele ocultarse bajo la máscara de una dependencia emocional. No desaparece con nuevas relaciones ni con validaciones momentáneas. Es un agujero que solo puede empezar a llenarse cuando uno se detiene y se pregunta quién es y qué quiere y por qué se ha negado durante tanto tiempo. Una identidad autónoma no ocurre mientras se busca constantemente con los ojos del otro una confirmación de la propia existencia. Ocurre en los momentos de duda, de honestidad radical. Muchos temen este tipo de confrontación interna porque implica asumir una responsabilidad que durante años fue delegada en el otro. De culpar a la pareja por el sufrimiento emocional y comenzar a reconocer las propias heridas no sanadas. Es el paso. Las carencias no asumidas, los patrones inconscientes que llevaron a repetir la misma dinámica una y otra vez, pero en esta incomodidad está el germen de la libertad. Atreverse a mirar la propia fragilidad, sin juicio, con compasión, con claridad. Ya no necesitar mendigar afecto ni sostener vínculos que empobrecen. La madurez afectiva no se mide por la capacidad de mantener una relación, sino por la capacidad de soltarla, además, cuando deja de ser saludable. Esto no implica frialdad y desapego absoluto, sino una comprensión profunda de que no puede ser el amor una presión y que nadie está obligado a permanecer donde ya no puede crecer. Aprender a estar solo, en paz, sin ansiedad, es una de las habilidades más revolucionarias que puede desarrollar una persona, porque la soledad sea una meta en sí, no es porque la soledad sea una meta en sí misma, sino porque es la base sobre la cual se construyen las relaciones libres. Cuando dejo de temerle a la pérdida, empiezo a amar sin condiciones. No busca controlar, ni retener, ni manipular al otro para evitar el vacío. Ama desde un lugar de abundancia, donde el afecto se ofrece como un regalo. En ese estado deja de ser una necesidad compulsiva y se convierte en una experiencia transformadora. Elige al otro para llenar un hueco. No, eso no. Debieras elegirlo para compartir lo que se ha encontrado dentro de uno mismo. Este proceso no significa que la vulnerabilidad desaparezca, sino se transforma. Experimenta como una amenaza, cuando en realidad es una puerta hacia una conexión más honesta. No puede mostrar sus heridas sin esperar que el otro las cure. Puede compartir sus temores sin imponer.
Amar se convierte en un acto de libertad y no en una forma de evasión. Una vez que se comprende esto, se hace evidente que muchas de las conductas que antes se asumían como naturales dentro del amor eran en realidad expresiones de inseguridad. El control, los celos, la necesidad constante de atención, los sacrificios silenciosos, la adaptación extrema al deseo ajeno. Todo esto deja de tener sentido cuando se ha construido una propia identidad sólida. Se vuelve un espacio de colaboración, pero no de fusión. Hay un yo y hay un tú que se eligen día a día, no porque se necesiten desesperadamente, sino porque han decidido caminar juntos sin renunciar a lo que son. El proceso de maduración emocional implica revisar las narrativas culturales sobre el amor. El sufrimiento se ha romantizado. Los celos han sido pruebas de pasión. La entrega absoluta se celebra aunque implique la anulación personal. Todo esto alimenta la idea de que amar al final es perder. Desaprender estos relatos es fundamental para poder construir una visión del amor más sana, más humana. No se trata de eliminar la intensidad del vínculo, sino de depurarla de todo aquello que la vuelve tóxica. Una relación auténtica no se sostiene en la idealización y en la fantasía por completo. Se sostiene en la aceptación de la capacidad de negociar límites. La disposición va a acompañar sin absorber, porque el diálogo sincero, espacio para el desacuerdo y sobre todo la seguridad de que ambos pueden ser quienes son sin tener que pagar un precio emocional por ello. El amor deja de ser un campo de batalla y se convierte en un terreno fértil. Fértil para el desarrollo mutuo. Solo es posible cuando el miedo ya no gobierna, cuando el miedo deja de tener poder, cuando uno se ha reconciliado con su propia soledad. No hay forma de construir una conexión profunda si cada gesto está influenciado por la necesidad de ser salvado. Toda relación verdadera comienza dentro de uno mismo. Y cuando esa relación interna se vuelve estable, puede el otro aparecer sin convertirse en un salvavidas. Uno ya no entra en una relación esperando ser reparado, entra en la disposición de compartir lo que ha aprendido de su propia historia, deja de ser un espejo de las propias carencias y se convierte en un compañero de exploración. En ese movimiento hacia una relación basada en libertad y en autenticidad, ahí es donde el amor recobra su presencia, su poder. Pero no ya el de llenar un vacío, sino el de expandir conciencias. Cuando el amor ya no se vive como refugio contra el miedo, sino como una extensión de la libertad interior, todo cambia. Se disuelven las fantasías y desaparecen las exigencias disfrazadas a veces de ternura. Formas de estar con el otro sin perderse, sin forzarse, sin mendigar. Amar deja de ser un intento desesperado de llenar una ausencia y se transforma en una decisión tranquila, sin urgencias, sin condiciones ocultas. En esa quietud emocional es la verdadera fortaleza, la que impone distancia para evitar el dolor, no, sino la que permite abrirse sin temor al abandono, porque la propia presencia se ha vuelto suficiente. La dependencia emocional se desvanece cuando uno busca que el otro le dé sentido a su vida, pero para compartir ese sentido desde la abundancia, no desde la carencia. También es cierto que detrás del miedo de no estar solo se esconde un enorme potencial. La capacidad de reconstruirse, la capacidad de amar sin cadenas. Claro, no hace falta relaciones perfectas, pero sí relaciones verdaderas.
Para que esto sea posible, primero hace falta tener coraje, sí. Coraje de convertirse en un ser completo por cuenta propia. Y sí, ahí el amor deja de doler. Y al final comienza a liberar.